Y eso habla muchísimo de una cosa que vos me preguntabas ayer por teléfono, que es ¿cómo se hace para tramitar un proyecto político en los sectores populares donde uno va con explicaciones sociopolíticas y la gente tiene respuestas cosmológicas? Porque no es cuestión de educación. El pibe se fue a la escuela, sabe leer, era buen alumno. ¿Sí? Las claves de un diálogo con los sectores populares deben pasar por reconocer que esas claves de interpretación que ellos tienen están ahí. Y que uno no se puede quedar como yo, como un idiota que es invitado al asombro y en lugar de asombrarse dice nada. Entonces, esa era la segunda cuestión que yo quería tratar un poco a través de esa historia y resumirle la idea de que deberíamos acercarnos más caritativamente a la experiencia de los otros, porque eso nos devuelve la complejidad del mundo popular que nosotros en general no tenemos en cuenta. Quería referirme también por medio de historias muy condensadas a dos casos de experiencia política, ubicado uno en el año 94, 95, 98, digamos, en ese periodo de 4 o 5 años, y otro más actual, y que tiene que ver un poco también con cómo se vive la política y qué cambios habría habido en el contexto de esas transformaciones demográficas y económicas que yo refería antes. En el barrio ese donde yo trabajé inicialmente había una mujer que era santiagueña y que había tenido en su casa en los años 50 y 60 un templo de Nuestro Señor de Mailín, que hacia el final de los años 60 en esa misma casa fundó una unidad básica que la cerró hacia fines del año 74 porque desde el punto de vista de sujetos de los sectores populares, lo que para el relato, digamos, que yo tengo, es que el terrorismo de Estado empieza en el 76 y lo negro empieza en el 76, para ella empieza en el 74 porque hay manifestaciones de violencia dentro, no solo porque están las tres, no quiero referirme a los problemas de la derecha del peronismo, no es eso, sino que para ellos empieza un circuito de violencia que hace que ellos se retiren de la política. Ellos están más allá y más acá, digamos, de tomar partido en lo que estaba pasando en el peronismo en ese momento. Y entonces, sobre la unidad básica, que la cierra en el año 74, en el año 79 termina abriendo una iglesia pentecostal. Entonces tenemos una mujer que nunca en su vida dejó de ser peronista, que pasó de ser curandera a ser pastora, y que tenía como dice la canción de Charly García, que no tenía mucha experiencia, la canción de Charly García dice: mientras miro las nuevas olas, yo soy parte del mar. Y ella veía a los nuevos peronistas y decía: yo todo esto ya lo conozco, lo sé bien. Entonces ella veía como el gobierno en ese momento de Dualde proponía la organización de las manzaneras, ella se adhería un poco a eso, repartía bienes y alimentos en su iglesia, decía que se los daba al gobernador, pero decía: sí, pero el peronismo es lindo, así dice esta mujer, el peronismo es lindo cuando está organizado. Y yo le preguntaba: pero ahora no está organizado. No está organizado. ¿Y por qué no está organizado? Porque hay mucho clientelismo. ¿Y qué quiere decir que hay mucho clientelismo? Y que ahora te llevan por un sándwich y una coca. ¿Pero y qué no sería el clientelismo? Que te dieran más. Quiero decir, esa mujer usaba la noción de clientelismo de una manera que uno fácilmente puede confundirse y creer que es la que usamos nosotros. Pero no, esa mujer pensaba que el vínculo político legítimo estaba en términos de lo que se da y lo que se cambia. Y como ella era una vieja peronista que había vivido los momentos de gloria del peronismo, no se adaptaba a la nueva situación en la que el peronismo, desde el punto de vista de ella, distribuía muy poco. Ella había adquirido sus patrones sobre sus nociones sobre lo que es
políticamente legítimo, justo, idealizable a la luz del primer peronismo, y desde su práctica de pastora y de manzanera y qué sé yo, aleccionaba a sus fieles diciéndole, miren, esto es, pero esto es poco. ¿Sí? Voy a contar otra historia y después voy a sacar una conclusión de estas dos historias. Muchos años después, en el año 2003, yo fui a La Matanza, a un barrio donde se estaba encarando un plan de vivienda, y me encontré con un pibe que tenía 32 años y me dice, vos no sabés cómo hicimos nosotros, no sabés las locuras que hicimos nosotros. ¿Cuáles fueron las locuras que hicieron ustedes? Entonces me cuenta, mira, nosotros estábamos en el año 97, 98, y acá en La Matanza había 25% de desempleo, 40% de desempleo juvenil. Bueno, ¿y qué hicieron? Y nosotros, ¿sabes lo que hicimos? Fuimos a ver al intendente y le dijimos, mira, nosotros no tenemos trabajo, pero no queremos más microentretenimientos, no queremos, eso, así lo llamaban a los microemprendimientos, no queremos que nos den planes, no queremos nada. ¿Sabes lo que queremos? Queremos casas. ¿Y sabes cómo queremos las casas? Casas de clase media. Y las vamos a hacer. Los tipos, en medio del desempleo, sin ninguna legitimidad, diciendo, digamos, no ganando un peso, no trayendo un peso a la casa, se propusieron organizar un plan de vivienda que, yo no les puedo contar ahora toda la historia del barrio, pero fueron demoliendo una por una las casas de la villa donde vivían, trasladando la gente a las casas que iban construyendo, consiguiendo préstamos del municipio, de la provincia, del Banco Mundial. El mismo pibe que en el 97 era canillita y vendía diarios y jugaba al fútbol, 5 años después era un experto en todo tipo de planillas, proyectos. Cualquiera de los que está acá que estudia ciencias sociales debería asesorarse con él para hacer un proyecto de investigación, porque tiene clarísimo cómo se formula un proyecto de investigación. Y se manejaba con funcionarios de todo orden, digamos, realmente municipal, provincial, nacional y global. Trataba con el Banco Mundial. Y al mismo tiempo, ese tipo era, igual que Margarita, una especie de puntero del barrio que daba y recibía. Porque su interacción con la gente era a partir de lo que él daba, que eran casas, y de lo que él recibía, que era apoyo para su proyecto político de casas. Yo diría, en el corazón de los vínculos políticos que encaraba la pastora estaba la transacción de bienes comestibles. Y en el corazón de los vínculos políticos que encaraba este pibe que se llama Juan, estaba un proyecto de urbanización. Margarita, la pastora, estaba formateada por el hambre, y Juan estaba formateado por la urbanización. Pero en los dos casos, ¿sí?, el vínculo político, y estoy hablando, después quiero decir por qué estoy usando esta expresión, vínculo político, pero el vínculo político tenía que ver con la idea de que intercambiamos materialmente, recibimos materialmente, y que lo que nos da un lugar en una estructura global, en una relación con otros, ¿sí?, es esa posición de yo doy, vos me das, yo te doy, vos me das, yo te devuelvo, porque vos me diste. ¿Sí? Quiero decir, nociones como las que nosotros usamos habitualmente de clientelismo, para decir que esa es una mala forma de política, en realidad son mucho más complejas. En primer lugar porque nosotros no dejamos de ser clientelares porque estamos por afuera del intercambio de casas o de cereales o de alimentos en las villas. También nos movilizan factores materiales en el intercambio con los políticos. Y aparte porque ni a la pastora Margarita, en la situación de máximo hambre, se le olvidaba que ella tenía un proyecto político y que ella sabía que en otra época se había dado más y que había otros horizontes de justicia, lo cual no quería decir que ella no supiera que en ese momento se podía dar poco. Y no quiere decir que el clientelismo, entre comillas,
sea simplemente un intercambio de favores, sino que es todo un sistema de reconocimiento de posiciones relativas entre sujetos. A ver, quiero decir algo a partir de esto. Nuestra idea de ciudadanía, de que nos relacionamos todos como iguales y votamos por ideas que tenemos sobre la sociedad y votamos por el bienestar general, probablemente sea una ficción. Y todos votamos por una mezcla de intereses particulares e intereses generalizables o pseudo generalizables, y todos intercambiamos las formas de hacer política de los pobres, de la misma manera que las claves de interpretación del mundo de los pobres no son solamente el resultado de la miseria, son el resultado de que los pobres tienen sus propias formas de captar el mundo, y que nosotros lo peor que podemos hacer es negar la entidad a la forma de captar el mundo que tienen los pobres. Pero aparte, quiere decir lo que estoy diciendo, que es que nosotros generalmente nos sentimos mucho más que los otros, porque decimos, ellos son clientelares y nosotros no. No, digo, todos intercambiamos, todos ponemos en juego proyectos políticos. Las formas políticas populares no son necesariamente peores que las que nosotros reivindicamos como nuestras, que es algo parecido a lo que pasa con la música, donde, digamos, la música que nos gusta a nosotros siempre es buena y la música que les gusta a nosotros siempre es mala, y con eso voy pasando al cuarto tema que quería pasar, que era algo de las experiencias musicales en los sectores populares, pero quiero tomar un poco de agua. Como tiene el vaso. Digo, de la misma forma que uno no puede dejar de reconocer la entidad de las experiencias religiosas, de la misma manera que uno no debería subrayar lo negativo de las formas políticas populares poniéndole rápidamente el título de son clientelares, y debería detenerse para ver cuáles son las expectativas de intercambio, cuál es la modulación de la posibilidad de articularse políticamente que ponen en juego los sujetos de los sectores populares. De la misma manera, uno no debería negarle valor a la música que se practica en los sectores populares, y en esto me voy a detener muy poco, pero que es lo siguiente. Porque un poco quiero referirme a esto porque sobre todo por esto vino la invitación. Probablemente la cumbia es el síntoma más grande de la relación de desprecio, de ignorancia, de desvalor que tienen los intelectuales con los sectores populares. La cumbia es un género que, digamos, inicialmente en su deriva en la Argentina hacia los años 60 empezó siendo parte del patrimonio musical de los sectores medios. Recién me lo recordaba Leiva, pero yo también me acordaba que los primos de mi mamá, que alternaban la escucha de los Beatles con los Mogancó, en una época en que eso funcionaba en el mismo grupo social. Después, de repente, la cumbia se transformó en algo grasa, en algo de negros y en algo de pobres. Y en esa condición la cumbia existió durante más o menos 20 años, casi invisible en los sectores populares. Digo, a ningún antropólogo o sociólogo de la Argentina se le ocurrió preguntarse algo que se sabía, por otro lado, era por qué la cumbia era el género que más se escuchaba ya hace 20 años, hace 30 años en los sectores populares. Y no se lo preguntaban porque nadie le daba importancia a las categorías estéticas de los sectores populares. Porque, por ejemplo, una cosa que uno podía preguntarle a gente de los sectores populares es ¿qué música escuchás? Y ellos te respondían, yo bailo cumbia, que es un poco un ejemplo que me daba Leiva antes, que venía como anillo al dedo. Porque hasta los usos de la música son diferentes en los sectores populares que en los sectores medios. En los sectores medios aparece el ideal de la escucha, porque la música tiene que tener un mensaje, y en los sectores populares aparece el ideal del baile, porque la música es para divertirse. Pero esa música invisibilizada, cuando apareció en la escena de las clases medias, lo hizo de la mano de la televisión, de las transgresiones de Menem, que se presentaba bailando con cumbianteros como Alcide, con Ricky Maravilla en los años 90, y se empezó a ser conocida, y también fue
procesada negativamente, porque antes se la desconocía y cuando se la conoció se la empezó a juzgar estéticamente. Es música horrible, sus letras son machistas. Quiero detenerme solo sobre estos dos juicios por una razón que quería ir arrimando a la conclusión, que es lo siguiente. Cuando se decía que era música horrible, en realidad no se estaba juzgando estéticamente la cumbia en función de un conocimiento que alguien dijera, como yo sé de música, puedo establecer que tal música es peor que otra. O sea, si alguien tiene una teoría estética en la mano que me lo pueda fundamentar, lo acepto. Pero en general, la denigración de un género musical de otro grupo social no ocurre porque nosotros sepamos de música, sino porque sabemos lo que tenemos que decir de la música de los otros. Y por esa misma razón, por ejemplo, la música de cumbia, cuando la toca el ex líder de los Talking Heads en Rey Momo, a nosotros, los jóvenes de clase media universitaria de los años 80, nos encantaba, pero era lo mismo que la cumbia. Y por eso a los jóvenes universitarios de clase media de los años 80 nos gustaba Serrat, pero no nos gustaba Julio Iglesias. Y si ustedes se fijan en la música, no digo en las letras, la música de Serrat y la de Julio Iglesias no son tan diferentes como para justificar que a uno hay que fusilarlo y a otro hay que hacerle un monolito, ¿no? Y después estaba el tema de las letras machistas de la cumbia. Yo me acuerdo que cuando empezamos les estoy contando mis prejuicios, no les estoy contando los prejuicios de la sociedad en general, o les estoy contando a través de mis prejuicios, los prejuicios de la parte de la sociedad de la que yo represento. Decíamos que las letras eran machistas porque ponían en posición activa al hombre y no a las mujeres. Y entonces yo me acuerdo que cuando dialogaba con la persona que escribí este libro, le decía, bueno, pero vos decís que la cumbia es machista porque habla de levantarse a las mujeres, pone en posición activa a los hombres, y el rock nacional no hace eso. El rock nacional es la música que les gusta a los jóvenes universitarios de clases medias. Y sí, el rock nacional hace eso, lo hizo en los años 70, lo hizo en los años 80, lo hizo en los años 90. Quiere decir, de la misma manera que uno piensa que las prácticas clientelares son las de los otros, nuestras prácticas políticas son las correctas, uno termina pensando que las prácticas musicales de los otros son machistas, son poco desarrolladas estéticamente, y las nuestras sí, ¿no? Esas son modelos de desarrollo estético y modelo de comportamiento igualitario de género. Hice como una curva en el camino, porque si primero yo me referí a que es necesario tener en cuenta la positividad de las experiencias populares en sí misma, y de que tener en cuenta que las prácticas que tienen los otros tienen sentido para los otros y que nosotros no podemos hacer hipótesis o interpretarlas como son producto de sus carencias. Digamos, la gente es religiosa porque no tiene médico, la gente es peronista porque no tiene partidos, la gente le gusta la cumbia porque no conoce la música sinfónica. Pero en esa curva que hice, agregué otra idea, que es la idea de mala política, mala música, malas creencias. Son ideas que en realidad no tienen ningún fundamento objetivo. Son ideas que nos sirven a nosotros para establecer distinciones sociales y para convalidar nuestra superioridad eventual, pretendida, sobre los otros. Entonces quiero, ir cerrando, porque me interesaba cerrar relativamente rápido para abrir unas preguntas, con una cuestión que estuvo presente durante todo este tiempo de exposición, que es la de la relación de los intelectuales con las prácticas populares. Efectivamente, como vos decías, hay cosas que se hicieron en las ciencias sociales y no estuvieron tan presentes para la política. Yo creo que todo este tipo de cosas, de mirar en positivo la experiencia popular, de dialogar con los supuestos religiosos, estéticos y políticos de las clases populares, entenderlos, en general la política no se ha hecho cargo. Más bien la política lo que ha tratado de hacer es, queremos que haya ciudadanía,
como si fuera fácil y como si no hubiera que chocar contra un muro de creencias políticas previas, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los problemas de las relaciones de los intelectuales con la política. Pero hay otra cosa que yo quería terminar leyendo que me interesa muchísimo más que esa relación, ¿no?, el lado enfermo de la relación de los intelectuales con las clases populares, que es un poco el espíritu de todo lo que yo he venido haciendo y en función del cual yo estoy hablando y del cual me hablo a preguntas. Sinteticé bastante para poder permitir el diálogo. Que es, hacia los años 50 o 60, entre los historiadores en Inglaterra, se desarrolló una experiencia de hacer una historia de las clases populares. Eran historiadores marxistas, historiadores comunistas que habían desertado del Partido Comunista y habían estado en desacuerdo con los desarrollos autoritarios de la Unión Soviética. Y eran historiadores que miraban cómo se había llegado al capitalismo, ¿no? Cómo habían sido esos 400 años que llevaron al capitalismo, y lo que habían visto es, durante 400 años, los grupos que fueron subordinados por el capitalismo, que fueron de alguna manera derrotados, igual desarrollaron múltiples formas de resistencia que habitualmente no habían sido vistas ni por los capitalistas ni por los comunistas. Y que eso tenía un efecto negativo. Quiero leer lo que decía ese historiador porque es un poco el espíritu de lo que yo he intentado decir y sobre todo hacer y escribir durante los últimos años. Este historiador decía: trato de rescatar al pobre tejedor de medias, al destructor de máquinas, al obsoleto tejedor de telar manual, al artesano utópico e incluso al iluso seguidor de líderes religiosos de la enorme prepotencia de la posteridad. Es posible que sus oficios artesanales y sus tradiciones estuviesen muriendo. Es posible que su hostilidad hacia el nuevo industrialismo fuese retrógrada. Es posible que sus ideales comunitarios fuesen fantasías. Es posible que sus conspiraciones insurreccionales fuesen temerarias. Pero ellos vivieron en aquellos tiempos de agudos trastornos sociales y nosotros no. Sus experiencias eran válidas en términos de su propia experiencia, y si fueron víctimas de la historia, al condenarse a sus propias vidas, siguen siéndolo. Un poco mi incitación es a que no condenemos las experiencias populares en nombre de denunciar su dominación, porque los estamos dominando una vez más. Bueno, era eso.